El ataque cardíaco se produce cuando el corazón no recibe suficiente oxígeno porque el flujo de sangre se interrumpe de repente. El músculo cardíaco no puede bombear adecuadamente y las células cardíacas comienzan a morir rápidamente. Alrededor de 735.000 personas en Estados Unidos sufren un ataque cardíaco cada año. Sin embargo, solo alrededor del 27% de la población reconocen todos los síntomas que indican la inminencia de un ataque cardíaco. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien, supongo. No olvides de suscribiros si es la primera vez que nos visitáis y activar las notificaciones haciendo clic en la campanita. Darle al like y compartir el vídeo, que nos ayuda un montón. Reconocer los signos de un infarto de miocardio y llegar al hospital rápidamente puede significar la diferencia entre sobrevivir, sufrir daños irreversibles en los tejidos o morir. Si tienes alguna duda sobre si el dolor que estás sufriendo es debido a un ataque al corazón, busca ayuda médica inmediata. Dolor en el pecho. Un dolor en el pecho, ya sea agudo o sordo, es el signo más común de un ataque cardíaco. Las personas que sufren un infarto a menudo dicen sentir opresión, sensación de plenitud, presión, estrés o un dolor fuerte en el centro o en el lado izquierdo del tórax. Este dolor o sensación de opresión puede durar unos minutos o más tiempo, o desaparecer y volver más tarde. Molestia en la parte superior de la espalda. A veces, el dolor de un ataque cardíaco se irradia desde el área del pecho hacia afuera, causando molestias en el cuello, mandíbula, abdomen, parte superior de la espalda o el brazo izquierdo. El dolor en estas áreas suele ser un dolor sordo. Si no has estado haciendo pesas o alguna actividad que pueda ser causante del dolor en la parte superior de la espalda, este dolor podría ser una señal de que estás sufriendo un ataque al corazón. Debilidad. Uno de los principales síntomas a tener en cuenta es sentirse débil. Tu cuerpo se siente débil porque las arterias se están cerrando, lo que implica un menor flujo sanguíneo y una menor circulación. Esto produce una debilidad muscular que podría hacer que te caigas más fácilmente. Este síntoma es una gran bandera roja, así que ten cuidado si experimentas sensación de debilidad. Mareos y sudores fríos. Los mareos y los sudores fríos son otra señal de que algo no anda bien, como puede ser una mala circulación de la sangre, en la que una parte del flujo de sangre al cerebro se corta. Esta restricción del flujo sanguíneo es algo a tener en cuenta, ya que el cuerpo se sentirá aturdido e incómodo. El cerebro necesita un flujo de sangre adecuado para funcionar correctamente y sentirse bien. Estos síntomas pueden indicar que un ataque al corazón podría estar a la vuelta de la esquina. Controla tu respiración. La falta de aliento es un síntoma sutil de ataque al corazón que no debe tomarse a la ligera. Es distinta de la falta de aire relacionada con otras enfermedades, pues parece provenir de la nada. Las personas que han sufrido la falta de aire en relación con un ataque cardíaco describen la sensación como si hubieran estado haciendo mucho ejercicio, a pesar de que no han estado haciendo otra cosa que sentarse y relajarse. Náuseas. Las náuseas también pueden provocar sudoración fría o incluso vómitos. Si experimentas estos síntomas, especialmente si se dan junto con algún otro de los síntomas que hemos visto antes, puedes estar sufriendo un ataque cardíaco. Síntomas de resfriado o gripe. Muchas personas que han sufrido ataque cardíaco describen haber tenido síntomas como de un resfriado o gripe justo antes de sufrir el ataque cardíaco. Opresión en el pecho. Si sientes presión en el pecho, tendrás que ir al médico lo más rápidamente posible, ya que el dolor o la opresión en el pecho son una pista importante de que un ataque al corazón pueda producirse de forma inminente. El dolor o la presión en el pecho que se experimenta aumentan a medida que se aproxima el posible ataque cardíaco. Llama a los servicios de emergencia inmediatamente si sospechas que tú o alguien que conoces está sufriendo un ataque cardíaco. Cuanto antes reciba tratamiento médico, mayor será la probabilidad de sobrevivir. No te arriesgues a que sea demasiado tarde por esperar demasiado tiempo. Bueno, y esto es todo por esta semana. Espero que os haya resultado interesante saber las claves de si os está dando un infarto. ¿Has sufrido algún infarto? ¿Cuáles fueron en tu caso los síntomas? Déjanos tu opinión en la cajita de los comentarios.
Si el vídeo te ha gustado, no olvides darle al like, favoritos y compartirlo en tu blog o redes sociales. Suscríbete al canal para ver más vídeos cada semana.